Hola, buenas noches. Una prensa libre puede ser buena o mala, pero una prensa sin libertad siempre será mala. Albert Camus. A propósito de la celebración por estos días, del Día del Comunicador, del Día del Periodista, pues hemos querido hacer un alto en el camino y en esta ocasión en Voz Populi invitar a una gran figura de talla mundial, un periodista que por los méritos alcanzados se ha ganado el reconocimiento de conciudadanos y de colegas, comunicadores y periodistas en todas las latitudes del globo terráqueo. Un hombre que hemos visto recientemente compartiendo con nosotros desde Telecafé, desde un prestigioso noticiero, pero que detrás de ese hombre que toda la noche se asoma a las pantallas de televisión y que llega hasta sus hogares, se esconden historias, un proceso de formación. Personalmente somos muy buenos amigos, pero no por eso lo he traído hoy acá. Lo he traído porque de verdad que es una leyenda viviente y a las leyendas vivientes hay que hacerle su reconocimiento. Fue corresponsal de guerra, fue el periodista que abrió las puertas a los comunicadores, especialmente en el espacio de la televisión en los Estados Unidos, ganador de 4 premios Emmy. Recibió el premio PIVI, que es el Oscar del periodismo, que se entrega a propósito cada 2 años allí en los Estados Unidos. Fue el primer hispano en obtener ese premio. Cofundador de Univisión. Fundó también varias estaciones en San Francisco, abrió Miami, Chicago. Corresponsal de Televisa en Los Ángeles, primer colombiano, primer periodista colombiano en cubrir las elecciones norteamericanas. Estuvo en Bosnia, Herzegovina, en Vietnam, entrevistó al Che Guevara, al Papa, al rey de España, cuando era aún muy joven y reinaba, por así decirlo, Franco en el país ibérico. Entrevistó a Kennedy y a todos los sucesores, exceptuando a Barack Obama, el actual presidente de los Estados Unidos. Comenzamos Voz Populi, este especial en homenaje a los periodistas. Bienvenidos. Pues les estoy hablando nada más y nada menos que de este gran periodista, amigo y colega, William Restrepo Cortés. William, buenas noches y bienvenido a las cámaras de UNE. Buenas noches, Andrés, y muchas gracias. Bueno, yo quiero que arranquemos contándole un poco a la gente, en especial a las nuevas generaciones, cómo es este proceso titánico que has venido liderando a lo largo de tu vida. Es decir, ubiquémonos unas décadas atrás. ¿De dónde surge esa inquietud, esa idea de un periodista colombiano de abrirse espacio en un competido medio? Si hoy es difícil, yo no me imagino hace unos años cómo eran los Estados Unidos. Bueno, era muy difícil, precisamente por la escasez de periodistas y porque no había medios. Es decir, había periódicos, en la época del año 1965 habían periódicos y estaciones de radio y había solamente una estación de televisión que era la KWEX, una emisora en San Antonio, Texas, que era de propiedad de Televisa. Cuando nosotros llegamos, primero nos pasaron 2 o 3 años antes de que pudiéramos contactarnos con
con el medio de la televisión. Y ahí empezamos en Los Ángeles, y ahí comenzamos ya a trabajar con una compañía que se llamaba Spanish International Network, que era SIN, que era de propiedad de un señor René Anselmo, un italiano, y Televisa. Escúchame, ¿latinos o era en No, su gran mayoría La norteamericanos? mayoría eran norteamericanos, y Ok. estaba desde luego como socia Televisa de México. Y ahí comenzamos en San Antonio, Texas. Y empezamos prácticamente a fundar estaciones de televisión. Hicimos Los Ángeles, hicimos San Francisco, hicimos Miami, hicimos Nueva York. Y después pasamos a lo que fue la verdadera revolución de la televisión hispana, porque estas estaciones eran las únicas que transmitían en todos los Estados Unidos por satélite. Las demás transmitían por microondas. Nosotros hacíamos todo por satélite, aprovechándonos del satélite que tenía México, satélite Morelos. Y después el señor René Anselmo se le dio la brillante idea de traer 2 técnicos de Alemania y los encerró en el Hotel Waldorf Astoria en Nueva York. Y ahí hasta cuando construyeron un transmisor de un tamaño muy pequeño y quedamos trabajando con 245 repetidoras en todo el país. Correcto. Y se extendió esto hasta que se creó. Ya vino Televisa, metió mucho más trabajo porque Televisa ponía todo lo que era la programación. Y nosotros en Noticias fuimos los primeros que montamos el noticiero de ese SIN, que al poco tiempo pasó a ser Univisión, que es lo que es hoy por hoy. Escúchame, William, ¿cuál ha sido la mayor dificultad a la que te enfrentaste al llegar a tierra lejana, procurar colonizar, que de hecho lo obtuviste, hombre, 4 Emmys, no los recibe cualquier persona? ¿Cuál fue ese reto al que te enfrentaste como persona y como profesional de los medios? Yo creo que ese reto comenzó desde aquí, desde Pereira. Yo aquí trabajaba en radio, en La Voz del Pueblo, una emisora de Todelar, y ya tenía la idea de que esa iba a ser mi profesión. Y en Medellín estudié 3 años y siempre estuve en radio y en prensa escrita en El Colombiano. Y cuando ya me fui para los Estados Unidos, pues ya iba preparado, y yo me fui no como inmigrante, yo me fui a estudiar. Yo pensaba que me iba a ir a estudiar. Y desde luego me tocó trabajar muy duro al principio para poder enrutarme hacia estudiar. Suele suceder con Sí. el inmigrante. Sí, pero no llevaba la idea de hacer dinero ni de hacer dinero y estudiar, sino que la meta mía era estudiar nada más. Entonces, por eso creo yo que las grandes dificultades que se le presentan al inmigrante para mí fueron mucho más fáciles de manejar, de asimilar, porque la intención mía no era hacer dinero. Es decir, no tenía problemas de plata, porque afortunadamente he sido pobre, entonces los pobres no tenemos problemas económicos. William, ¿qué tanto ha variado la labor del profesional de los medios de la década del 60 al siglo XXI que hoy estamos viviendo? ¿Qué tanto se conserva y qué tanto ha evolucionado? Aparte, por supuesto, del tema de la tecnología, la revolución del Internet, yo diría, y con todo el respeto, por encima de la misma invención de la rueda, achicó al mundo. Tenemos unas posibilidades enormes de conocimiento, de acceso, de comunicarnos. Varió la manera de comunicarnos definitivamente. Pero del profesional, del periodista, del hombre comprometido con la verdad y con saberla contar, ¿qué tanto ha cambiado eso en estas últimas décadas? Andrés, yo diría que no ha cambiado mucho. Yo diría que más bien la tecnología ha hecho unas variaciones de rumbo. Y lo que sí hemos perdido un poco es el manejo del conocimiento. Porque ya el conocimiento no hay que almacenarlo en uno mismo, sino que ya está almacenado en Internet. Y entonces a nosotros nos tocó la época en la cual teníamos que almacenar todo en nosotros mismos. Es decir, era en nuestro cerebro, era en nuestra condición, no solamente de ser humano, sino de profesional, que teníamos que tomar esas circunstancias, y con la poca tecnología que manejábamos, además
tecnología de punta, pero tecnología de punta muy pesada. Es Claro. decir, nosotros trabajamos con cámaras Auricom, que eran unas cámaras supremamente pesadas. Manejábamos el sonido, esas cámaras no tenían sonido, o sea que manejábamos el sonido por fuera, con unas máquinas alemanas Nagaras, que eran extraordinariamente pesadas. Y trabajábamos en película de 16 milímetros, era como el cine, ¿no es cierto? Es decir, hacíamos cine en televisión. Hoy por hoy ya eso no existe. Esas incomodidades tecnológicas nos obligaban a nosotros a adquirir más conocimientos, Claro. a estar más envueltos en las cosas, a no ver las cosas más difíciles, sino más divertidas. El periodismo era mucho más alegre, porque exigía más de la persona, exigía más del profesional. Y había todavía creo que existen, aunque muy difícilmente se pueden realmente tocar, unos valores y unos principios respetables. Es decir, ser periodista era más que un orgullo, era honor, había conciencia del manejo de la opinión pública. Escúchame, ¿qué es ser periodista hoy? Yo creo que los periodistas somos realmente unos contadores de historias, nada más. Pues esa figura es muy bella. Alguien dice que nosotros no somos, que esto no es un oficio, que esto Que no es una profesión. no es una profesión. Yo creo que somos contadores de historias. Y tenemos unas virtudes extraordinarias, en el sentido de que en la forma en que tú cuentas la historia, esa es la forma como tú obtienes el retorno de si te entendieron y si te creyeron. Y el éxito de un contador de historias es ese, que le crean a uno y que lo entiendan. Y cuando lo entienden y le crean a uno tiene éxito. No necesita más nada. Hoy por hoy el periodismo es mucho más rápido, en el sentido de que no exige tanto conocimiento individual, porque ya todo está almacenado en otra parte. Ya no tenemos que guardarlo nosotros. Y al mismo tiempo, los periodistas, desafortunadamente en este momento, los periodistas, a los académicos, los que salen de la universidad, tienen una mentalidad de empleomanía supremamente enraizada. Salen a buscar un empleo. A nosotros nos tocó proponer cosas, nos tocó hacer cosas. Por eso era muy común que decían que todos los periodistas empezábamos tirando cables. Y era no porque estudiáramos cómo tirar cables, sino que empezamos tocando las cosas, tocando los equipos, tocando las cámaras, tocando los cables. Hoy por hoy en las universidades, para tocar un equipo es muy complicado, es muy difícil. Es más, hay universidades que le alquilan los equipos a los estudiantes. Y hay universidades donde los estudiantes tienen que hacer grupos para poder utilizar un equipo. En esa época nosotros tocábamos todo lo que había y editábamos el material nosotros mismos, en moviolas, en maquinitas de película, cuadro por cuadro. Edición lineal. Exactamente, y hoy por hoy ya los periodistas no tienen que hacer esto porque todo es mucho más fácil. Y a medida que pase el tiempo vamos a tener un periodista integral, que va a ser un periodista que va a trabajar solo, un periodista que va a trabajar para los medios escritos, para la radio y para la televisión al mismo tiempo. Él solo, con un equipo muy pequeño, que cabe en un maletín muy pequeño, que ya está construido, que lo están trabajando en este momento en algunas partes en el mundo como prueba. Y ya uno con el internet y con la computadora y con la cámara y con la maquinita, pues ya una sola persona hace el trabajo que antes hacíamos 3 o 4 y que antes creábamos más. Y otra cosa muy distinta, que es que ahora la creatividad en el periodista está limitada a las noticias. Las noticias nos ganaron a los que manejamos información, porque ahora todo es noticia, pero hay muy poca información. Entonces, todos dependemos de las noticias. La gente dice, ay, me perdí las noticias de las 12, o voy a ver las noticias de las 7, o voy a ver las noticias de las 9.
y voy a ver las noticias de CNN, por ejemplo, que son todo el día. Voy a ver NT24, que es todo el día. Noticias, noticias. Estamos pendientes de las cosas que ocurren. Pero esas noticias se quedan ahí, en noticias solamente. Pero no hay información. Entonces yo creo que el mundo está más desinformado en términos de contenidos. Está más informado en relación con los hechos que ocurren. Hoy por hoy escuchamos periodistas que dicen que hoy no pasó nada, que hoy no hay noticias. Y yo les he dicho, mire, salgamos, caminemos una cuadra y yo le encuentro 20 noticias en esa cuadra. ¿Por qué? Porque es que la noticia es noticia cuando alguien la cuenta. Mientras nadie la cuente, es un hecho como cualquiera. Pero cualquier movimiento de una cosa viva, cualquier cambio de luz, por imperceptible que sea, origina información. Y esa información uno la puede presentar en varias formas. Una de ellas, la noticia. Es de alguna manera como la pérdida de la capacidad de asombro, y aunque los hechos continúan, es esa capacidad, repito, que pueda tener o no el profesional de identificar en el hecho algo noticioso, algo informativo. William, con tu permiso y por supuesto el del público televidente, hacemos una pausa aquí en Voz Populi, pero en segundo regresamos con esta interesantísima entrevista con este gurú de las comunicaciones, de verdad, una persona que, como les dije al comienzo y como lo sostengo, se constituye en un patrimonio de Colombia para el mundo. Un hombre que ha hecho historia en el arte del periodismo y de las comunicaciones, y del cual, por fortuna, quienes vivimos aquí en Colombia y en esta región, contamos con su presencia, con sus enseñanzas. Vamos a hablar en segundos de la fundación que tiene, vamos a hablar también de una propuesta de periodismo para el desarrollo que él ha venido madurando en los últimos años, y que nos cuente algunas de las anécdotas que recuerda de esos grandes personajes que ha conocido a lo largo de su vida. No se cambie de canal, que en segundos continuamos aquí por UNE. Ya volvemos. Canal UNE. Hola, soy Valentina Alzate, estudiante de Derecho. Antes teníamos otro operador, pero nos cambiamos a UNE porque la señal era muy mala. UNE cuenta con un excelente canal local que nos mantiene informados acerca de todo lo que pasa en la ciudad. UNE, lo mejor. Canal UNE. Continuamos en Voz Populi, gracias por permanecer en sintonía del canal UNE. A propósito, por estos días de la celebración del Día del Periodista, qué mejor que tener con nosotros a uno de los grandes del periodismo en la historia de Colombia. Un hombre que se ha codeado, gracias al ejercicio impecable de su profesión a lo largo de las últimas décadas, con personalidades
de todo el mundo. Y quisiera, William, que comenzáramos este segundo segmento de Voz Populi precisamente con como con esa inquietud que nos puede asistir a muchos de los televidentes y en lo particular, en mi caso personal. Un personaje de los que haya entrevistado, que haya marcado de alguna manera a William Restrepo. Que usted diga, hombre, yo he entrevistado a este cantante, a este presidente, a este soldado en la guerra. ¿Quién lo marcó de alguna manera? Yo creo que la experiencia periodística en la reportería, casi todos los hechos importantes donde uno está envuelto, uno participa como reportero. Personas que nos dedicamos mucho a la crónica y que vivimos ese género periodístico con mucha intensidad, todo nos afecta, todo nos marca realmente. Y entre todas las cosas que han pasado, porque a mí me han pasado cosas no porque sea muy buen periodista, sea muy inteligente, me han pasado muchas cosas porque estoy muy viejo, por años. Entonces tiene que pasar, ¿no? A medida que tiene años, le pasan muchas cosas. No se nota. Pero una de las cosas que realmente me marcaron fue, yo pasé la frontera entre México y Estados Unidos en 2 oportunidades, y la pasé en un documental. Y los momentos que yo viví en ese paso ilegal por la frontera entre esos dos países, eso me marcó, no solamente porque yo no tenía problemas de ninguna clase, porque yo era ciudadano de los Estados Unidos, había llegado a México con documentos y salía de México con documentos, pero yo tenía que hacerlo así para poder trabajar el documental. Claro, para vivir la experiencia de lo que muchas personas viven, que incluso viven aún. Claro, y solamente ver la angustia y el desespero de estas personas que se juegan todo y que de pronto ese sueño se acaba en segundos y se acaba en un cambio de luces y se acaba en un amanecer o se acaba en un anochecer. Y de pronto amanecen en una parte y anochecen en la misma parte después de haber caminado horas. Personajes grandes que me impactaron. Me impactó mucho la generosidad de Elvis Presley. ¿Por qué? Porque nos ayudó económicamente en unos programas de televisión que teníamos para recoger fondos, para comprar regalos para los niños pobres en Los Ángeles. Y él fue muy generoso con ese programa que nosotros hacíamos. Y fue una persona muy convencida de que lo que estábamos haciendo era tan extraordinariamente honesto y tan extraordinariamente correcto que él se sentía como si fuera lo único bueno que estaba haciendo en la vida, que era apoyar económicamente esa operación, esa causa social, programa, esa Teletón. Sí, claro. En la guerra de Bosnia y Herzegovina tuve situaciones muy complicadas. Es decir, ver una persona comiendo pasto por hambre, o estar en un hospital en Sarajevo y tener que sentarse dentro de un quirófano a ver morir un niño porque una bomba terminó con la electricidad que había y el oxígeno que le estaba poniendo al niño mientras lo estaban operando, pues se acabó. Entonces los médicos y los asistentes y todos los que estábamos ahí tuvimos que pararnos ahí a mirar a ver morir un niño. Aquí en Colombia me tocó lo de Armero. Ver morir a Omaira fue muy duro. Fue muy duro. El Palacio de Justicia, que fue más o menos en la misma época, aquí en Colombia, fue una experiencia mucho más dura para mí, que no vivía aquí, que posiblemente para todos los demás periodistas que estaban viviendo aquí, que han vivido o habían vivido toda la vida aquí. Presidente de Estados Unidos, en la guerra de El Salvador, es decir, ver gente en unas elecciones, en medio de los disparos,
Eso fue muy impactante. La democracia realmente amenazada y la democracia verdaderamente blanco de los disparos de unos y otros. Y entre esas balas, la gente corriendo para ir a votar. Esas experiencias son muy grandes. Escúchame, William. Cuando uno escucha todas estas experiencias y este cúmulo de anécdotas, quedarían cada una para un programa entero. Esto es imposible de abordar en 30 minutos y nos quedan escasos 6 minutos de entrevista. Yo creo que muchos de los televidentes comparten la misma inquietud. Un hombre con este reconocimiento, un hombre que ha sido cofundador de Univisión, 4 Emmys, que ha entrevistado a las grandes personalidades del mundo, que ha cubierto las principales guerras, que ha vivido de cerca el dolor y que la gente lo conoce y lo respeta. ¿Por qué se regresa para Colombia y por qué concretamente a Pereira? A ver, dos razones. Una, yo soy de aquí. Yo tuve contacto con Pereira 44 años todos los días, a través de Caracol, por una parte, y a través de la comunicación con mis padres. 44 años que viviste en Estados Unidos y en Europa. Y en Europa, sí. Y siempre tuve comunicación con mis padres todos los días. A medida que pasaron los años, pues la decisión fue venirnos a cumplir dos metas importantes. Una de ellas, acompañar a mis padres hasta que se murieran ellos o me muriera yo. Esa la cumplí. Estuve con ellos hasta el final. Y la otra era venir a compartir. A ver, para mí ayudar no es una palabra aceptable. Yo no ayudo a nadie. Yo no le enseño a nadie nada. Yo comparto. Porque compartir no me crea obligaciones. Si yo comparto, yo no estoy esperando retornos. Si yo ayudo, yo espero siquiera la gratitud de retorno. Y por eso yo no ayudo a nadie. Yo comparto todo. Y compartir es una de las condiciones más difíciles del ser humano, especialmente en estas sociedades nuevas, donde todo el mundo es sospechoso de algo. Donde todo el mundo desconfía del otro. Todo el mundo desconfía de todo el mundo. Ya cumplí una y estoy luchando por cumplir la otra. Esa segunda es precisamente la que lo lleva a concebir el proyecto de Periodismo para el Desarrollo. Sí, yo creo que al periodismo le hace falta eso. Al periodismo le hace falta proyección. ¿Qué le está faltando a las facultades de comunicación social hoy en día? Yo creo que a las facultades, a la academia, le está faltando es la realidad. La academia no está definida de qué es lo que realmente necesitan los muchachos o los estudiantes o los periodistas realmente para ser periodistas. Ser periodista no es aparecer solamente en una cámara. Si nos escucha el padre Joaquín Sánchez, rector de la Universidad Javeriana, no le va a gustar como mucho. No, esa discusión la tuve con él muchos años cuando él era decano. Mucho tiempo. Hoy rector. Tiempo. Hoy es rector de la Javeriana. Las universidades no están preparando periodistas. Kapuscinski decía que para ser buen periodista hay que ser primero buena persona. Entonces yo creo que la academia, para formar buenos periodistas, tiene que formar buenas personas. Tiene que dar ejemplo de buenas personas, por una parte. Por la otra, tienen que tratar al estudiante como un ser humano y inculcarle a ese estudiante la responsabilidad social que adquiere al ser periodista. Ser periodista no es solamente aparecer en cámara delante de un micrófono. Un periodista es un pensador y sobre todo es un contador de historias que necesita que le crean. Si no le creen, no es periodista. Si no le entienden, tampoco es periodista. Uno tiene que hablar como piensa para decir la verdad y uno tiene que escribir como habla para que le entiendan. Entonces, nosotros tenemos una cantidad de vedettes en el periodismo que saben mucho, pero no lo saben compartir. Y al no saberlo compartir, todo ese conocimiento que puedan tener se les quedó ahí. Sabe que yo tengo una fórmula a propósito de lo que acabas de decir. Uno escribe conforme habla, habla conforme lee y lee conforme escucha.
Exactamente. Porque esas son las únicas fórmulas para llegar a donde uno quiere llegar. Y muchas veces uno realmente no sabe dónde quiere llegar. Porque se envuelve tanto en la historia que está haciendo que no sabe cuál es el objetivo de su historia. Pero si uno la cuenta bien, si a uno le creen, tuvo éxito. Si no le entendieron, no tuvo éxito. Perdió el tiempo. Entonces, compartir bajo esos términos es muy importante para mí. Y yo no me quiero morir sin haber podido compartir todas las cosas buenas que Dios me dio, todas las oportunidades que Dios me dio, y de decirle a todo el mundo que las oportunidades pasan solamente una vez y que uno tiene que tomarlas. Las oportunidades no le dan la vuelta a uno, las oportunidades pasan de frente de uno y siguen. Va en línea, no en carrusel, No más, definitivamente. exactamente, y uno tiene que tomarlas aunque se equivoque. Y si uno se equivoca, pues vuelve y la pone ahí, y vuelve y saca otra. Pero para hacer todo eso, yo he creído, y creo, y una parte de mis estudios ha sido precisamente eso, en el comportamiento, y en psicología trabajamos mucho el autodescubrimiento. Yo comparto con la gente fórmulas, métodos, para que la gente se autoconozca, para que la gente conozca sus cosas buenas y se olvide de sus cosas malas, porque las cosas buenas son las que producen cosas buenas. Las cosas malas solamente nos detienen y nos impiden movernos. Estamos preocupados a toda hora por las cosas malas que tenemos, entonces no avanzamos. Pero con las cosas buenas sí avanzamos y crecemos. Claro que sí. William, me comprometo de verdad, de corazón, con usted y con los televidentes a invitarlo a un segundo programa más adelante. Infortunadamente, usted lo sabe mejor que cualquiera de nosotros, el tiempo vuela en televisión, el tiempo ha concluido, pero nos deja grandes enseñanzas. Estoy seguro, confiando en Dios, de que va a materializar ese proyecto, esa escuela de formación para compartir ese cúmulo de experiencias de la bondad de la que habla su corazón y de ese trasegar por la sociedad desde diferentes espacios con esa herramienta en sus manos que nos ha legado a quienes hemos seguido de alguna manera sus pasos, que es el periodismo. Dios lo bendiga y nos permita seguir disfrutando de su compañía, de su sabiduría, en lo personal, de su amistad. Lo estimo y lo respeto mucho y espero que nos veamos pronto aquí nuevamente en Voz Populi. Muchas gracias. Solamente voy a decirle una cosita final. Primero, ofrecer mis disculpas por lo extenso, yo hablo mucho. Y segundo, decirles a todos que hay un mundo que está al alcance de nosotros y que todos podemos llegar y que todos, conociéndonos de nosotros mismos, utilizando el cognoscere sibi de Sócrates, podemos perfectamente llegar a alcanzar lo que queramos. Y una frase final es de Robert Bernard Shaw, que decía que hay hombres que ven las cosas como están y se preguntan por qué. Yo soy de los hombres que ven las cosas como deberían estar y me pregunto, ¿por qué no? Muy bien, como dice un gran colega de CNN, Ismael Cala, no se diga más. Con estas palabras terminamos el especial de hoy. Felicidades a todos los colegas periodistas, aquellos que se levantan día a día por honrar esta profesión. A todos ustedes, mil gracias por acompañarnos. Yo soy Andrés García, los espero aquí en Voz Populi de UNE la próxima semana, cuando tendremos otro gran invitado, como William, esta noche, que por lo que hace o por lo que dice, está en boca de todos. Hasta entonces y feliz noche.
Canal UNE.